ideología, sino de una persona viva, Jesucristo, a la cual quiero seguir. Esto cambia radicalmente la óptica del cristianismo. Incluso el recordado Papa Benedicto XVI lo había dicho muchas veces, y también el documento de Aparecida lo ha remarcado. No se trata de una iluminación o de una opción ética, se trata de Jesucristo que ha salido a mi encuentro y al cual yo le abro el corazón. En eso consiste el querigma, ¿no? Ahora, entonces nosotros hacemos el querigma, que es este anuncio con poder que viene del encuentro personal con el Señor Jesús. Sí. Y que obviamente en una formación demasiado metodológica, demasiado racionalista y también moralista en el sentido de cumplir con las normas, había sido disminuida en su función. Sí. El Concilio Vaticano II nos trae a la renovación de este tema del querigma, ¿no? Sí. Pero el querigma, siempre para evitar caer en los extremos, el querigma obviamente es esta experiencia que transforma la mente, ¿no? Que ilumina la mente, transforma el corazón y se vuelca en la acción. Tal cual. Y en este proceso viene la parte ya de la formación de la catequesis. Entonces, nosotros asumimos que este momento de encuentro personal con Dios se ha producido, o que lo suscitamos. Sí. Lo suscitamos siendo instrumentos del Espíritu Santo. Es gracia, además, ¿no? Así es, Por supuesto, efectivamente. claro. Así es. Es gracia y presencia del Espíritu, ¿no? Claro. Así es. Y si nosotros lo máximo que podemos hacer es ser espejos de esa gracia para que se refleje lo mejor posible en nuestra vida y en nuestro testimonio. Disponibilidad, sí. Exacto. Entonces, una vez llegado a esto, nosotros nos encontramos con el tema de la formación. Tengo hambre. Así es. Y necesito que no me den algodón de azúcar, ¿Está sino bien? alimento sólido. Sí. Y hablar de este tema del alimento sólido que va a llevar al discipulado, un tema en el que usted es un gran alentador, un gran dinamizador. Quisiera ir un poco a su experiencia. Sí. Cuando usted se lanza al tema de la formación del laicado, lo hace motivado más allá, digamos, del dinamismo interno de su propia experiencia sacerdotal, también en base a una realidad que le mueve las entrañas probablemente. Tal cual. ¿Cómo lo vio usted? ¿Cuál era esta deficiencia que veía en su entorno, en el laicado, que le dijeron yo tengo que hacer algo? Sí, en primer lugar, bueno, yo he sido laico y he entrado al seminario ya bastante grande, tenía 21 años, o sea que yo mismo sufrí un poco o padecí esto, y mi encuentro fuerte con Jesús en el seminario, por supuesto, hubo momentos muy lindos, pero yo puedo hablar de un encuentro fuerte con el Señor ya como ordenado sacerdote, ¿no? A través de estos retiros y sobre todo de la Escuela de Evangelización 2000, que me ha dado una posibilidad de gustar la palabra. Entonces, para responder a tu pregunta, yo en las parroquias que he estado, por gracia de Dios, hemos podido tener una comunión muy linda con los laicos, sentirlos hermanos y trabajar en equipo, ¿no? Un poco en aquello de San Agustín, pero bueno, bajado a mi realidad. Para ustedes soy obispo, con ustedes soy cristiano, bautizado, ¿no? Para ustedes soy sacerdote, con ustedes soy hijo de Dios, bautizado. Y esto, trabajar en equipo, lo digo porque, bueno, en Argentina hay poco clero además, pero no solamente por eso, ¿no? Y el laico, generalmente, si se lo deja, ocupa un lugar preponderante y lo hace muy bien además. Entonces, lo primero que yo he notado, cuando me dice el laico, me encontré con Jesús y tengo hambre, lo primero es unirlo directamente a la palabra, porque la palabra de Dios nos da vida. Entonces, lo primero ha sido el curso de introducción a la palabra, audiográfico, ¿no? Un curso que se llama, bueno, se puede llamar de diferentes maneras, pero es una introducción a la Biblia, pero de tipo vivencial, o sea, llevándolo siempre al bautizado, al encuentro con la palabra, para que se haga criterios y actitudes en la lectio divina. Este tema de la aproximación integral a la palabra, es decir, desde la luz de la mente y también del corazón y la conversión, quisiera que lo detallara un poquito más en sus procesos y en sus consecuencias, y para eso vamos a hacerlo después de la pausa para que no haya ningún corte que lo interrumpa. Ahí está, cómo no. Nos vamos a este corte, pero no se vayan, estamos aquí con Cara a Cara hablando sobre la indispensable formación integral del laico. Ya volvemos.
Estamos de vuelta con nuestro querido amigo, el padre Rubén, con quien estamos hablando de este tema importantísimo de la formación de los laicos para que los laicos se conviertan en protagonistas de la nueva evangelización. Padre, nos fuimos al corte cuando usted explicaba que el primer alimento, el primer plato que usted le ponía, el primer asado que le preparaba a los laicos hambrientos después de haberse encontrado con el Señor, era el de la palabra. Sí. Explíquenos cómo lo convierte eso usted en un proceso de camino, de crecimiento en la fe. Bueno, creo que sabes bien que en muchas comunidades latinoamericanas la Biblia, sobre todo en Argentina lo digo, ¿no? La Biblia era un libro comprado, muy bonito, sobre todo de cuero repujado, pero que se ponía en el estante y ahí quedaba. Y estábamos contentos de que estuviera allí. Pero acercarse a la Biblia, leer la Biblia, no, esto era cosa de protestantes incluso, esa mentalidad que estaba muy metida, ¿no? Sobre todo, digo, en la zona donde yo vivo. Y entonces, la introducción a la Biblia, acercarse a la Biblia, que es un curso que se llama La Biblia en Mano, que es audiográfico, de 5 sesiones teórico-prácticas. Es interesante, se puede, bien. Y a partir de allí, entonces, la introducción a la lectio divina, que es la lectura atenta y meditada de la palabra de Dios, siempre muy unida a la adoración eucarística, comunitaria y personal. De hecho, en la otra parroquia donde yo estaba de párroco, hemos iniciado ya hace 12 años, va por los 13, la adoración eucarística perpetua a las 24 horas del día. Que bueno, eso es otra gracia maravillosa, que también es fruto de esta lectio divina. Y que le voy a explicar. La lectio divina es el saborear la palabra de Dios. El saborear la palabra de Dios, entonces, invocar al Espíritu Santo, ya sea personalmente o en grupo, en familia o en círculos bíblicos, círculos de fe, como quieran llamarse, grupos de oración. Invocar al Espíritu Santo, sin apuros, sin prisas, sobre todo esa invocación al Espíritu que es invocarlo para que venga. No invocarlo para, bueno, si está bien, pero que no venga. No, invocarlo para que venga con docilidad, con disponibilidad, con apertura. Y luego leer el texto. Yo siempre recomiendo que aunque esté solo, lo lea en voz alta, porque así escucho la palabra también. Uso los sentidos todos. Leo el texto, lo leo en voz alta, no muy rápido, y me hago la primera pregunta. ¿Qué dice la palabra? Ese sería un estudio, no un estudio bíblico, pero sí una profundización de ese texto, que puede ser el Evangelio del día o algún otro texto bíblico que ya haya elegido previamente, sobre todo si hacemos lectura continuada de algún libro de la Biblia. Entonces, ¿qué dice? Me puede ayudar mucho el comentario que está abajo del texto, me puede ayudar un comentario bíblico extra de un buen autor, pero fundamentalmente no me extiendo demasiado, pero sí profundizo el qué dice, ¿no? Y una vez que yo experimento que eso ya está, paso al segundo paso de la lectio divina. El segundo paso es leer nuevamente el texto y preguntarme qué me dice a mí la palabra. O sea, ese texto que a lo mejor he escuchado muchas veces en la predicación o en la misa, no sé qué, en este momento, en el hoy y aquí de mi vida, en este kairos de mi vida, o sea, en el momento presente como gracia, ¿qué me está diciendo? Entonces, bueno, veo qué me está diciendo a mí esta palabra, sobre todo porque hay textos o hay frases o hay palabras que me tocan al corazón, me están hablando. Si esto se hace en pequeño círculo bíblico, se conversa sobre esto, se charla sobre esto. Brevemente cada uno va diciendo qué le dice el texto. Luego el tercer momento es volver a leer en voz alta el texto y qué le digo a la palabra. Y eso sería lo coloquial, propiamente la oración. Lo segundo sería meditación, lo primero sería profundización. Entonces, ¿qué le digo a la palabra? Es propiamente oración. Entonces, trato de iniciar un diálogo con la palabra, que en realidad es un diálogo con el Señor, porque el Señor me está hablando en la palabra. Entonces, en ese diálogo, si es personal o es comunitario, volcamos lo que el corazón tiene que decir a esa palabra con la cual el Señor me ha hablado. Y luego hay un cuarto momento en que si una palabra o una frase de ese texto ese día me golpeó de una manera especial, debo quedarme en esa palabra como suspendido, ¿no? En esa palabra, descansando en el amor del Señor y saboreando como si fuera el postre de un gran almuerzo, un dulce muy rico, un tiramisú, digamos, hablando yo en italiano, saboreándolo. Sin apuros, sin prisas psicológicas ni de reloj, porque en realidad la experiencia de lectio divina tiene que durar
hablando de un tiempo cronológico, de 45 minutos a 1 hora. Si lo hacemos diariamente, al menos 45 minutos. No se trata de una leída rápida. Entonces, bueno, yo lo que he notado en mi vida y en la vida de la gente que uno acompaña espiritualmente es que produce cambio de criterios y actitudes la lección divina. ¿Y en qué lo noto? Que la persona que normalmente era el católico tradicional, incluso buenazo, digamos, ¿no?, de misa dominical, trabajando en la parroquia, sobre todo, digo, a veces en esas especialidades de trabajar en ese deseo voluntarista de servir al Señor, haciendo lo que venga, ¿no? Pero esa persona al mismo tiempo va perdiendo, gracias a la lección divina, los criterios frívolos, es decir, actitudes y criterios que eran muy mundanos. Va ganando cada vez más en el corazón espacio el Señor, sus opciones, su gusto, su delicadeza. ¿Qué tipo de criterios? Hable usted de una persona imaginaria que sea una suma de alguno de los casos que ha conocido o de alguno que tenga en la mente en donde ve usted esta transición puesta en práctica. Concretamente, el católico de cumplimiento, ¿no?, o de moralina, como digo siempre, que de repente comienzo a verlo todos los días delante del Santísimo. Y no estoy hablando de un muchachito o una chica de 15, 18 años, sino de un hombre que tiene su profesión, su trabajo y bien rudo y qué sé yo, lo veo delante del Santísimo, delante del Sagrario, y en alguna oportunidad hablando con él me dice, no, lo que pasa es que en casa decidimos dejar de ver tal programa. Bueno, que ya sabes que en Argentina hay programas de televisión que son capaces en una sola hora de arruinar un año de pastoral, digamos. Claro, efectivamente, y no es el caso exclusivo de Argentina. No, por supuesto. Y esa gente voluntariamente, pero con alegría interior, dice, no, hemos decidido en familia ya no ver este programa, o hemos decidido que no hace falta que compremos o cambiemos el auto, porque en realidad podíamos haber hecho esta obra que pensamos en comunidad, concretamente servir a una misión, a un grupo que necesitaba, a un emprendimiento en Cáritas Parroquial, que tenemos emprendimientos cooperativos de trabajo, y uno ve que ahí se está tocando los criterios más íntimos. O por ejemplo, ¿no?, en el tema de la cultura de la vida, que a lo mejor el católico tradicional decía, bueno, pobre chica, pobre quedó embarazada, ¿qué va a hacer con ese chico? Y ahora, después de esos criterios nuevos que da la palabra, es decir, no, tenemos que contenerla y acompañarla para que pueda recibir esa vida. Esto que estoy contando parece, como decimos en Argentina, de cajón. Sin embargo, en el católico tradicional, ¿no?, los criterios suelen estar muy alejados de lo que el Evangelio nos dice. Sí, permanecen, como decía el arzobispo Chaput, fue arzobispo de mi diócesis de Denver, lo he conocido. Ahora es de Filadelfia, sí, que dice que nos hemos vuelto agnósticos que vamos a misa, ¿no? Claro. Es decir, que en todo el resto de nuestra vida utilizamos criterios mundanos. Entonces me parece fascinante cómo esta formación y este encuentro con la palabra va produciendo este cambio. Ahora, yo lo entiendo porque lo veo, padre, pero me gustaría que él explicara un poco a nuestros televidentes cómo así el encuentro con la palabra lleva a la Eucaristía, porque usted nos está hablando de que de pronto estas personas las encuentra en la adoración eucarística. Es más, nos ha hablado de que usted ya ha dejado una tradición establecida de adoración permanente. Sí, las 24 horas. No es poca cosa, ¿no? Claro. Es que mira, cuando descubrimos que en la palabra Dios nos habla, que en la palabra Jesús se entrega, hay un deseo de encontrar a ese mismo Jesús, porque no hay separación entre palabra y Eucaristía. A ver, es la palabra hecha carne la que se manifiesta en la Eucaristía. Entonces, cuando voy al sagrario, es como que me encuentro con la palabra viviente que me habla al corazón. Y en la Santa Misa, la Eucaristía, palabra y Eucaristía son dos mesas de un único pan. El pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Entonces, es inseparable la meditación de la palabra con el hambre de Eucaristía. Como es inseparable la meditación de la palabra, el hambre de Eucaristía con la misión y el compromiso comunitario. Porque también eso lo he notado. Inmediatamente a eso, como consecuencia de eso, se da un crecimiento comunitario, un deseo de vivir en comunidad, un deseo de encontrarnos, pensar juntos la comunidad, pensar juntos la pastoral parroquial o la pastoral, digamos, de la zona, del decanato,
Por supuesto, con todo lo que esto implica muchas veces de ser incomprendidos, porque inmediatamente viene la persecución en la familia o en el ambiente, entre los amigos o en el trabajo. Es increíble. Y justamente esta meditación de la palabra y este estar cada semana 1 hora delante de Jesús da fuerza para poder sobrellevar con alegría y en paz estas contradicciones o contrariedades de las pequeñas o grandes persecuciones, justamente porque he cambiado mi tónica de católico tradicional de cumplimiento, a ser discípulo. Ahora, padre, explíquenos un poquito más de la experiencia esta de los conflictos, porque algunos católicos que han pasado por esta fase, tal vez por la carencia de la comunidad, de la experiencia de comunidad, claro. Cuando se han comprometido y se han encontrado con que a veces en la misma casa, oye, tú que eres el cristianito, ¿por qué no? O le saca cosas en cara, o le dicen, eres luz de la calle, oscuridad del hogar. Hay una cantidad enorme de frases para agredir a quien se ha convertido, y ni hablar del ámbito de trabajo o de las relaciones sociales, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Cómo ha visto usted que